Sean ustedes bienvenidos a esta sesión vespertina de la Semana Nacional del segundo día de la Semana Nacional de Seguridad Social 2024, balance del proceso legislativo respecto de la reforma constitucional en materia de pensiones. En este acto vamos a hacer la presentación del libro titulado IMSS Horizonte del Bienestar Social para el México del siglo XXI. Me permito presentar a los integrantes del Presidium. En este acto se encuentra la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Muchas gracias, diputada. Nos acompaña también la doctora María Ascensión Morales Ramírez. Ella es especialista en Derecho de la Seguridad Social, Derecho del Trabajo, Regímenes de Seguridad Social y Régimen Laboral de los Servidores Públicos. Sea usted bienvenida. Nos acompaña también la doctora Berenice Ramírez López, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. En breves instantes se incorporará a este presidium el maestro Pablo Llanes Rizo, especialista en Derecho Social. De manera especial, deseamos destacar la distinguida presencia de la autora de este libro, la doctora María Luisa Musot López, autora de esta obra. Muchas gracias. Por supuesto, queremos agradecer a las legisladoras y los legisladores que hoy nos acompañan. Ellos son la diputada Catalina Díaz Vilchis. Muchas gracias, diputada. La diputada Claudia Lisset Palos García. Muchas gracias. El diputado Julio Rocha Ávila. Gracias, diputado. La diputada Nayeli Gutiérrez Huerta. La diputada Verónica Monroy Elizalde. Y el diputado Jimmy Mejía Soto. Muchas gracias, diputado. Vamos a dar inicio y para brindar un mensaje de bienvenida, cedo el uso de la palabra a la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján. Por favor. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por su asistencia, compañeras, compañeros diputados, quienes nos acompañan también del Instituto Mexicano del Seguro Social y también representantes de algunas organizaciones de trabajadores y jubilados. Muchísimas gracias. Este es el último evento que tenemos organizado como parte de la Semana de Seguridad Social, que por cierto es la tercera Semana de Seguridad Social que a esta 65ª legislatura le correspondió organizar, y pues en una fecha emblemática, porque justamente en medio de nuestra conmemoración de la Semana de Seguridad Social, pues tuvimos la discusión y la aprobación de un dictamen con proyecto de decreto muy polémico, muy polémico, en donde se confrontaron efectivamente dos visiones de país con relación a lo que deben ser los sistemas de pensiones en México. Entonces, pues en medio de nuestros eventos de la conmemoración de la Semana de Seguridad Social, pues esto se vio también muy enriquecido, pues justamente por toda la discusión y el momento que tuvimos frente a la nación a través del canal del Congreso y de las redes de esta Cámara de Diputados, de este intenso debate que concluyó el día de ayer a las 11:45 de la noche y que pues continuará, porque este dictamen que fue aprobado por la mayoría de esta Cámara de Diputados estará siendo discutido ahora en el Senado de la República. Sí creemos que es una discusión sumamente importante, porque
pues hemos sostenido que la seguridad social pues tiene diversos componentes, desde luego la salud, desde luego lo que tiene que ver con las pensiones, el retiro digno y tiene que ver con otros componentes más, como es pues aspectos como el acceso a la cultura, al deporte, a la recreación, en donde el IMSS, por cierto, ha sido un ejemplo de esa visión integral de la seguridad social. Por eso es que desde su nacimiento el IMSS tiene un conjunto de áreas, de espacios muchísimo más allá de lo que son los espacios más conocidos, que son los espacios de atención médica. Tiene espacios justamente para la recreación, para el descanso, para el desarrollo integral de las personas. Entonces, es pues muy emblemático para nosotros poder efectivamente cerrar nuestros eventos de la Semana de Seguridad Social con la presentación de este libro, el IMSS Horizontes del Bienestar Social para el México del siglo XXI, que sin duda sintetiza una visión integral de lo que implica el bienestar y la visión de esta institución y desde luego de quienes han participado en la integración de esta obra hacia un IMSS en donde el centro del IMSS es justamente el bienestar con toda esta integralidad que ello implica. Entonces, pues ha sido una semana intensa, una semana con muchas perspectivas, muchos puntos de vista, muchas visiones y pues lo discutido el día de ayer tiene que ver con una visión de un sistema de pensiones que recupere un poco la solidaridad y para efecto del bienestar. Hemos aprobado este dictamen, comentaba, que tiene como propósito crear un fondo de pensiones para el bienestar para que resarcir un poco el daño que se le ha generado a las personas que están actualmente en el sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES, el daño que se ha producido cuando se quieren jubilar, pues al encontrar una pensión tan baja. Con este fondo que hemos aprobado se pretende resarcir en términos económicos esta diferencia que hay entre el monto con el que venían trabajando, su salario base de cotización con el que les ofrecen las AFORES al momento de retirarse. Este diferencial entre lo que ganaba una persona acá y lo que le da el sistema de ahorro para el retiro es lo que justamente con este fondo que hemos aprobado ayer se va a compensar, de tal manera que las personas en el último momento de su vida puedan efectivamente aspirar a tener el 100% de su salario promedio de cotización. Entonces, estamos caminando en muchos sentidos para mejorar el tema de las personas que se van a jubilar, pero estamos trabajando en muchos otros aspectos desde el IMSS, que ha sido una institución emblemática en materia de seguridad social para lograr justamente el bienestar social en nuestro siglo XXI. Así es que, pues, sin más, yo agradezco muchísimo a las presentadoras de este libro, desde luego a la autora, nuestra querida compañera Luisa Musot, y pues pasaré a darle la palabra a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, quien es especialista en Derecho de la Seguridad Social, Derecho del Trabajo, Regímenes de Seguridad Social y Régimen Laboral de los Servidores Públicos, y quien nos acompaña
desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, muy bienvenidas sean todas y todos. Nuestras compañeras diputadas, bienvenidas que se acaban de incorporar, entre ellas la compañera diputada Barajas, quien es secretaria de esta Comisión de Seguridad Social. Muy bien, entonces adelante por favor, doctora. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a la diputada Cisneros y obviamente una gran felicitación a la autora, a la doctora Luisa Musot. Y bueno, me referiré a este libro que se titula IMSS, Horizonte del Bienestar Social para el México del siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es muy agradable no solo leer, sino poder compartir con ustedes algunas ideas de este trabajo extenso realizado por la autora. En este libro se aborda en 6 capítulos la historia del instituto, pero también al momento que uno lo va leyendo se da cuenta que también incluye la historia de lo que es la normativa que aplica el Instituto Mexicano del Seguro Social, los cambios legislativos que se han dado en esta historia del instituto. Entonces hace un recorrido interesante, no solo la parte histórica, sino la parte legislativa, donde nos vamos a dar cuenta de aquellos momentos relevantes normativos que han implicado que podamos entender cómo se originó, en dónde estamos y esperemos hacia dónde vamos, que sea la mejor vía, sobre todo para los derechohabientes. En el libro, la autora nos habla en especial del periodo de 1982 al 2018. Está refiriendo a 36 años que comprenden la administración de 6 gobiernos. No es fácil hacer un trabajo de esta naturaleza y sin embargo la autora se da la tarea de no solo abordarnos estos 6 capítulos, sino darnos los elementos, como ahora se acostumbra mucho a decir, las palabras claves para que podamos entender. Entonces, ¿cómo lo resume ella? En 3 capítulos. El primero le denomina Modernización del Instituto, que abarca el periodo precisamente de 1982 a 1994. El segundo capítulo, Nueva Era, y van a ver al momento que yo comente este capítulo, ¿por qué Nueva Era? Es 1994-2000. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a ver un cambio conceptual respecto de lo que fue el origen y surgimiento de la Ley del Seguro Social y en consecuencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. El tercer capítulo, Idea de su democratización y la estrategia del Sistema Universal de Salud. Cuarto, la eficiencia funcional y competencia. Y dirán ustedes, posiblemente aquí no le acabo de entender, y es un capítulo bastante interesante porque la autora nos adelanta la gestión, una gestión, vamos a llamarle más gerencial del instituto. Y por último, el IMSS y la universalización de la salud, que corresponden a los periodos del 2012-2018. Ya lo había comentado y se lo había en otro momento, que si algo me gustó de este libro es que independientemente cada uno de los capítulos nos da primeramente un contexto económico, un contexto político y el contexto social de cómo surge el instituto y sobre todo la ley que le corresponde aplicar. Y eso es muy interesante, tener estas 3 dimensiones porque nos permite comprender cuál ha sido la vía tanto normativa como la operativa del instituto. Asimismo, en la obra vamos a ir encontrando que cada uno de los capítulos que se refieren propiamente a estos aspectos que he denominado, también
nos hace referencia que van ligados las decisiones que se han tomado respecto del instituto y los cambios normativos han tenido que ver con los planes nacionales de desarrollo. Desde el inicio, desde la introducción, la autora nos va ya delineando, nos va señalando la tendencia de lo que fueron estas 6 administraciones y que lo que vamos a encontrar nosotros es que la tendencia ha sido hacia la privatización de los ramos de aseguramiento y de los servicios. En especial, pues un tema como que es el que también nos convoca en esta ocasión, pues en un tema en el de las pensiones. De la obra, sí, la introducción es interesante y el primer capítulo, porque ahí el libro nos da cuenta de 2 de las leyes anteriores, la ley de 1943 y la ley de 1973. Y empezaré a hacer una breve referencia a la ley del 43, porque es nuestra primera ley y ahí se fueron marcando, se delinearon las directrices de lo que iba a ser hacia futuro la protección de los mexicanos. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque nuestra ley es desde 1943 y en Europa ya se estaba en otra forma de protección que es la seguridad social. Mientras nosotros en esta época íbamos a entrar apenas al seguro social. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que el seguro social protege únicamente a los trabajadores y la seguridad social protege a toda la población. No es que en el proyecto, los autores del proyecto no estuvieran conscientes de esa realidad. Tan estaban conscientes es que señalaron que en ese momento para México no era posible entrar a un sistema de seguridad social. No era posible entrar a proteger inmediatamente a toda la población, pero sí iba a empezar con los trabajadores asalariados, y con el transcurso de los años toda la población iba a estar protegida. Esto se señaló desde el anteproyecto que iba a ser de manera gradual. Tan es así que no inicia el seguro social en todo el país, sino que se inicia primero por estados, luego por territorios. Y entonces ahí se determinaron los ejes de esta protección. Si bien empiezan con los trabajadores asalariados, vamos a ver que ya se determina algo muy importante, que la administración tiene que ser pública, que la administración no debe de ser lucrativa, no debe de buscar el lucro, y que sobre todo la concepción con la que se elaboró este proyecto y posteriormente la ley es que de manera general y en específico las pensiones sirvieran para que la población en la etapa más vulnerable pues tuviera ingresos y no cayera en la pobreza. La ley del 73 vino a mejorar la del 43 porque agregó varias novedades, y lo más importante de estas novedades es que ya se vislumbraba la tendencia hacia la protección de toda la población a través de diversas figuras, a través del régimen obligatorio, a través del régimen voluntario y a través de un capítulo que se denominó de servicios sociales. De esa manera sí se avanzaba, ya íbamos en camino de la seguridad social. ¿Qué es lo que pasó en el Inter, tal como se nos da cuenta en el libro? Que en el andamiaje jurídico hubo una desviación, y esta desviación la vamos a encontrar concretamente con la ley actual, con la ley vigente, con la ley que está vigente a partir del 1 de julio del 97, porque el cambio conceptual significó un cambio en la concepción de los sistemas de pensiones, un cambio en el otorgamiento de los beneficios, un cambio en el método de financiamiento, ahora es capitalización individual, y el más importante, un cambio en la administración de las pensiones, que en nuestro país pues están a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, con la idea o lo que caracteriza a la administración privada pues es la obtención de lucro. También el libro nos da cuenta que este cambio conceptual que se da en la ley de 1997 se va a reforzar aún más con cambios normativos
concretamente con la reforma del 2001 y las reformas del 2009, donde vamos a ver que si algo caracteriza estas reformas va a ser consolidar el carácter de organismo fiscal del instituto. ¿Y qué efectos tendrá? Pues que realmente el instituto se empieza a convertir en el recaudador de recursos para entes privados. Entonces, de esta manera, la obra, vuelvo a insistir, al presentarnos el contexto económico, político y social, uno va entendiendo los cambios o los porqués de los cambios normativos. Algo interesante que toca el libro es precisamente cómo fue posible darse este cambio conceptual. Y es que México, igual que a nivel mundial, pues venía de una época se le conoce en la literatura como la década perdida. Y esta década perdida fue aprovechada en 1992 para introducir lo que fue el antecedente del sistema que tenemos aún vigente, cuando se introdujo el sistema de ahorro para el retiro. Y la obra, bajo el tema de modernización, señala que con este esquema se pretendió sanar la deuda externa, reducir el déficit fiscal del Estado, fortalecer el ahorro del país y destinar recursos al financiamiento de proyectos productivos. En resumen, ¿de qué se trataba? De que ahora el sistema, las pensiones o la seguridad social, como solemos decir en la forma de protección que tenemos en el país, sirviera para objetivos económicos. La autora nos deja ver que todos estos cambios, lejos de abonar en la cobertura de la población y de los servicios, que no fue así, sino que fue para atender los aspectos económicos, buscar recursos para proyectos, para el ahorro interno, pero no así para la ampliación de la cobertura. Había señalado que dentro de lo más importante y que le denomina la nueva era, que corresponde al capítulo de 1994-2000, viene precisamente, hace un análisis de lo que fue la privatización de las pensiones. Y había yo comentado que no solo se afectó en esta ley las pensiones, sino que vamos a ver que una característica es la mercantilización, también en el tema de la rama de enfermedades y maternidad, así como de guarderías. El libro nos hace un señalamiento que en esta transformación y bajo la nueva gestión política, el IMSS se dedica únicamente, como había señalado, en este carácter reforzado de órgano fiscal autónomo, pues le compete traspasar los recursos al sector privado. ¿Qué otra referencia puedo hacer y que se desprende de la lectura? Que en esta etapa el Estado se convirtió o asumió un papel subsidiario únicamente para garantizar lo que en materia de pensiones se dice pensiones garantizadas, así se llama, pero la gran desventaja es que se incrementó el gasto fiscal. El libro nos hace referencia, y yo creo que también esto se debe a la confusión que se ha generado en estos 27 años en relación a las administradoras, porque el libro nos da cuenta de que se inició el sistema con 17, posteriormente vemos que hay 21, luego 13 y así sucesivamente. En los últimos años hay 10. Algunas de ellas se han fusionado y esta es la forma en que luego muchos los asegurados no saben dónde están sus recursos porque las administradoras evitan o no buscan enviarles, primero hacerles del conocimiento que están con ellas y luego enviarles sus estados de cuenta. Podemos señalar que con esta reforma del 97, pues
se da el cambio más radical y controvertido en materia de seguridad social, y a partir de ahí vamos a encontrar nosotros que el nuevo sistema lo que caracteriza es un ahorro forzoso para los trabajadores. ¿Qué tendrían? Hace hincapié el libro en tratar de rescatar los objetivos sociales que le competen a las pensiones y de manera general a la seguridad social. Para concluir, quisiera decir que una también, aparte de la ley la reforma concretamente de la ley del 97, y había señalado que viene a consolidar el carácter fiscal del instituto, es precisamente la reforma del 2001. Y cuando uno la revisa, se encuentra que pareciera que se constituye en una nueva ley, porque ahí es donde vamos a ver todas las facultades que se le asignan al instituto en esta materia. ¿Como cuáles? Como celebrar convenios entre el IMSS y patrones para brindarles facilidades a efecto de pagar en parcialidades las cuotas obrero-patronales. Asimismo, se incorporan disposiciones para las figuras de intermediarios laborales, lo que posteriormente vamos a ver con la reforma del 2001, se introduce la figura de la subcontratación, que también ya fue modificada hace unos años. Y el establecimiento de un catálogo específico de delitos fiscales por concepto de defraudación y omisión dolosa en materia de cuotas obrero-patronales. ¿Cuál es la tendencia? Había señalado básicamente generar recursos a través de estas figuras, pero donde no se ve la ampliación en materia de servicios y sobre todo para efecto de la población. Como ven ustedes, doy brevemente y con la idea de que ustedes puedan allegarse a esta interesante lectura, nada más hice un panorama general de lo que la autora nos presenta, pero es importante conocer el origen, ley del 43, su mejoramiento con la ley del 43 y la transformación radical que se da con la ley de 1997, y a partir de aquí las siguientes administraciones tenemos que en materia de pensiones hablamos siempre de dos, en materia ya concretamente de nuestra protección, hablamos siempre de dos términos que son ajenos a la seguridad social. Hablamos de mercantilización y hablamos de privatización. No me queda más que felicitar a la autora, es un libro bastante bien trabajado, y también le reiteraría pues que estamos en espera en la segunda parte, porque hay muchas cosas todavía que se pueden comentar en relación a este trabajo extenso, interesante, porque señalé en el principio, aborda la parte histórica del instituto, pero también es muy interesante el recorrido normativo que se hace en este libro. Muchísimas gracias. Doctora María Ascensión Morales Ramírez, muchísimas gracias. Y bueno, legisladoras que hoy nos acompañan, legisladores, creo que difícilmente habíamos tenido a la mano un texto, una obra que nos haga un recuento precisamente de lo que han sido, entre otras cosas, las grandes reformas que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues tenemos también la de 2020 y seguramente pasará a la historia la reforma de 2024 que estamos en proceso también de concluir. Le voy a dar ahora la palabra a la doctora Berenice Ramírez López. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, gran aliada desde hace muchos años de la Comisión de Seguridad Social, independientemente de quién la ha presidido, siempre ha estado
presente, ayudando en los análisis de pues, las iniciativas que hemos venido teniendo, luchando en su momento codo a codo en el 2007 en contra del sistema, de la reforma que se hizo a la ley del ISSSTE, por ejemplo, precisamente para pasar de un sistema solidario a un sistema de pensiones, y yo he tenido el gusto de contar con ella en las 3 semanas nacionales de seguridad social que nos ha tocado organizar a la Comisión de Seguridad Social. Así es que, doctora Berenice Ramírez, bienvenida a su casa y pues adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la diputada Ivonne Cisneros y a la Comisión de Seguridad Social la invitación que nos realizan para hablar sobre este libro IMSS, Horizonte del Bienestar Social para el México del siglo XXI. En primer lugar, quiero felicitar a María Luisa Musot y contarles un poco de nuestra historia y de nuestros éxitos como investigadoras, porque analizamos la reforma que se aprobó en diciembre de 1995 y que inició vigencia el 1 de julio de 1997. Incluso escribimos un primer libro en 1998 y ahí señalamos el fracaso de este sistema de pensiones, y la vida nos ha dado la razón en el sentido de aquellos elementos que iban a impedir que tuviera un buen término. En primer lugar, porque no había modificaciones en la tasa de cotización. En segundo lugar, porque el recurso se iba a administrar privadamente. Y en tercer lugar, porque veíamos las condiciones del mercado laboral, que iba a ser imposible llegar a una condición de pleno empleo en una situación donde estábamos en crisis, cambiando de modelo económico, y creo que nos permitió ir vinculando el análisis económico, el análisis social, junto con otros compañeros que nos acompañaban en ese momento y que muchos siguen presentes en la lucha, como la doctora Asa Cristina Laurel, cada quien en su trinchera. Después se vinculó el mismo Pablo desde la Ciudad de México discutiendo estos temas. María Ascensión después hizo su tesis doctoral con estos temas. Entonces, todos fuimos conjuntando y llegando a conclusiones similares. Agradezco mucho la invitación en estas 13 semanas de la seguridad social. Creo que en la mañana se presentó un libro resultado de las ponencias del año pasado, donde marcábamos algunos caminos y disponibilidades que habría, o rutas, yo le llamé retos y rutas, ¿no? Para ir solucionando los problemas que teníamos. En referencia al libro, bueno, ya se nos comentó esta evolución que presenta la autora de 1980 a 2018. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene el libro? Hacer un recorrido del proceso de modernización del IMSS, pero no de una modernización, que es una modernización que tenemos que ponerle adjetivos, de la modernización neoliberal y del proceso de mercantilización de las instituciones de seguridad social. Estos dinámicas que realiza el libro, que lo viene analizando por sexenios, nos permite ir observando elementos que tienen que estar presentes en el análisis cotidiano del rumbo que debe de seguir la seguridad social. Uno de ellos es qué pasa con nuestro mercado laboral. El país adoptó un modelo bismarckiano de seguridad social, es decir, un modelo laborista, vinculado a el trabajo asalariado, subordinado, porque a principios del siglo XX se consideraba que este proceso de crecimiento de asalarización iba a continuar hasta que todos los habitantes de un país fueran asalariados.
Y las dinámicas de los países dependientes fueron mostrando, como el mexicano, que prevalecía actividades en el ámbito rural, que había actividades en la unidad económica de los hogares, donde se hacen alimentos, vestidos, y la gente sale, los vende en la calle. Todo esto que da sentido al comercio en vía pública, y todos estos sectores no estaban incorporados en nuestra seguridad social laborista. Solamente estaban incorporados los trabajadores asalariados, subordinados a un patrón formal, que para ser formal tiene que pagar impuestos y por lo tanto tiene que inscribir a sus trabajadores mediante un contrato donde se señale que tienen derecho a la seguridad social. Y a mediados, después de la crisis de la deuda que nos recordaba María Ascensión, lo que sucede es un crecimiento del desempleo. Todos los procesos de privatización de empresas estatales lanzaron a muchos trabajadores a la calle y les tuvieron que buscar otras opciones de trabajo. Entonces, en ese contexto se hace una reforma al Instituto Mexicano del Seguro Social con el objetivo que ellos plantearon en ese momento fue salvar a la institución de una crisis fiscal y estar atentos al proceso de envejecimiento. El problema es que estaban hablando del envejecimiento de los que tenían seguridad social, no estaban hablando del envejecimiento de la población en su conjunto. En ese momento nuestra media de edad eran 25 años, actualmente estamos en 29 años, o sea, somos un país de jóvenes que tiene un proceso muy rápido de transición hacia demográfica, pero que era el momento de tener mayor número de trabajo asalariado, con seguridad, y que pudiera haber fortalecido nuestras instituciones de seguridad social. Entonces, nos va mostrando esas condiciones del mercado laboral, nos va mostrando los cambios de las funciones del Estado, cómo el Estado, de ser un Estado promotor, fue adoptando una posición de un Estado liberal conservador. ¿Qué es el Estado liberal conservador? Que solamente se va a resolver los problemas de extrema pobreza de los que están en los niveles más bajos de ingreso, y de los demás, pues que vayan al mercado a comprar bienestar, a comprar salud, a comprar pensiones, a comprar seguridad social. Y ese proceso es lo que nos viene mostrando a lo largo del recorrido de los distintos sexenios. Y cabe recordar que la seguridad social es una política redistributiva que junto con empleos y salarios tiene un mejoramiento para la población en su conjunto. Y al hacer énfasis nada más en extrema pobreza, por eso llegamos a políticas asistencialistas focalizadas que cuando vemos los datos de Coneval y que hace la comparación de 2008 a 2018, pues vemos que realmente los niveles de pobreza bajaron 2 puntos en ese periodo de una década, ¿no? Entonces, realmente va ahí mostrando. Ahora, este recorrido de la historia de los 40 años nos va mostrando modificaciones en la organización, cómo cambian los objetivos, pero lo más interesante es el lenguaje modernizante. Y aquí quiero llamar la atención porque es un elemento que tiene que ver con paradigmas y narrativas. Todos los jóvenes que se encuentran en este espacio y los no tan jóvenes como los que estamos presentando el libro, quizás se dieron cuenta del cambio de vocabulario, donde nos hablaban del individualismo, la competencia, y se fue dejando de lado las dinámicas solidarias, ¿no? Y aquí se le acompañó que todas las instituciones tenían que definir de antemano su visión, su misión y su objetivo final, y que todo el mundo tenía que ser productivo y que tenía que estar presente la calidad. Pero no se analizaba si las personas podían tener la misma competencia dependiendo de dónde venían, en dónde habían nacido o cuáles habían sido sus antecedentes. Y esto le pasa también a las instituciones
nuestras instituciones cambian porque nuestros funcionarios cambian. Ustedes sabrán que muchos de los funcionarios públicos a nivel gubernamental, a nivel de las distintas secretarías, traen una formación fundamentalmente de escuelas privadas, del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, y fueron olvidando la historia y las características de nuestro país, y muchas de las políticas que aplicaron resultaron a veces ajenas a lo que estaba sucediendo. Y estos elementos lo va mostrando simplemente, o sea, esta ya es mi interpretación de lo que voy leyendo, los cambios que se dieron en la institución y las nuevas formas de organizarlo, y entonces de esa manera cómo se va modificando estas narrativas y se le va abriendo espacio al mercado y se le va abriendo espacio a la dinámica financiera. Ya se va hablando de la responsabilidad individual de las personas a la hora de enfermarse. Incluso a mí me tocó una discusión donde algunos directivos del IMSS estaban pensando poner una cuota más alta a los obesos porque al no cuidarse llegaban a situaciones de diabetes, y entonces eso costaba más a la institución porque había que tomar en cuenta todos estos elementos. Eso era lo que se estaba discutiendo a mediados de los 90 y todavía en el siglo XXI. Entonces, si uno reflexiona sobre estos cambios de paradigmas, tiene uno que ir interpretando a ver qué estaban diciendo y cuál fue el resultado. Y creo que un elemento interesante para todos como ciudadanos, como usuarios, como beneficiarios, es revisar el objetivo que se tenían y después decir, ¿sucedió eso? En la realidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo una ampliación del servicio o se fue deteriorando? Porque realmente como beneficiarios, ¿qué fue lo que sufrimos? Más tiempos de espera para la atención de alguna enfermedad, o que se llegaba a una atención y se tenía que comprar los medicamentos, se tenía que hacer el examen por afuera, porque ya no estaban todos estos servicios, ya habían pasado a ser administrados por el sector privado. Un elemento que llama la atención en esta construcción de narrativas es que son narrativas muy interesantes porque se busca la calidad, se busca la universalidad, incluso habla del periodo 2012-2018, y donde va planteando cómo se pretende construir un sistema universal público. Si nosotros lo leemos a 2024 y decimos los objetivos son los mismos, todos queremos la construcción de un sistema universal público, pero ¿cómo se pretendía llegar en esos años y cómo se pretende llegar o cómo se instrumenta el IMSS en 1943? Bueno, se consideraba que era un esfuerzo de la administración pública y que había una garantía de parte del Estado. Y en estos sexenios que ella va relatando, se va hablando de que el mercado sea el que lo impulse. Y el mercado, a partir de las asociaciones público-privadas, tiene que llegar a este fin de esta construcción de universidad, de sistema universal público. Una contradicción, porque si estamos hablando de sistema universal público, pues había ahí una serie de elementos que hablaban más de la mercantilización. Me parece muy valioso que se recupere toda la trayectoria del IMSS, y aquí me gustaría llamar la atención que yo creo que también tenemos que reflexionar mucho sobre los orígenes de nuestra institución, porque la manera como se fue construyendo dieron lugar a esta exclusión, a esta desigualdad y a esta inequidad, y que ya lo comenté. Si adoptamos un modelo laborista, pues vamos a dejar al 60% de la población, porque nada más pensamos en el trabajador asalariado subordinado. Y estamos en un momento en que las nuevas formas de trabajo
que están predominando pues son los trabajadores de plataforma, los trabajadores independientes, y ellos apenas están haciendo programas específicos, pero para enmendar lo que dejó fuera el IMSS. Y entonces necesitamos retomar hasta dónde se llegó, por qué no se logró a finales de los años 70 esa universalidad, qué pasó, y el problema es que se hicieron muchos de los avances importantes y ahora hay que llevarse mucho tiempo en recomponer algunas cuestiones que están funcionando más hacia el mercado, y eso hace que se lleve más tiempo, pero es interesante ir reflexionando sobre estos cambios. ¿Cómo es posible construir un nuevo modelo de salud si tenemos mismas leyes? Por ejemplo, la ley que da origen al derecho a la salud es de 1983, y ahí no ha habido ningún cambio, más que cambios institucionales, que habría que ver si algunos pueden o no ser reversibles. Y esto que hablaba de los paradigmas, un elemento que me preocupa mucho es sobre la mentalidad de los trabajadores del sector salud, porque fueron formados con esta idea de la competencia, del individualismo, del échale ganas, de tú puedes, y tenemos que regresar a una mentalidad de una construcción donde pongamos a la salud y al hombre en el primer plano, y después de ahí ir diseñando qué elementos de mercado o del Estado pueden entrar en esa relación Estado-mercado-sociedad, ¿no? Es un elemento que lo deja ver, no es que la autora lo desarrolle, pero a uno le llama la atención qué podemos hacer entonces. Y ahí este libro tendría que ser leído no solamente por los que estamos interesados en la seguridad social o en la historia del IMSS, sino también a nivel educativo de cómo fue la construcción de nuestras instituciones y qué nos dijeron. Ahora, a mí me pareció muy interesante 10 ejes analíticos que tiene el libro y que los voy a referir rápidamente para ir cerrando. Uno es los impactos de las transferencias de recursos públicos a privados vía subrogación y privatización. Hoy y ayer se discutió esta ley que tiene que ver con la transferencia de recursos públicos al sector privado que se hizo por medio de las AFORES, y cómo el Estado le va a hacer para que nuevamente esos recursos regresen al sector público. Seguimos en esa dinámica. El segundo eje es la introducción de técnicas empresariales del sector privado en operación institucional. Esto nos ha pasado a todos los estados con modelos neoliberales. Se han introducido técnicas empresariales del costo-beneficio, de la rentabilidad, y no tanto de cómo ir resolviendo, que tienen que ver los temas de seguridad social. El tercer eje que ellos señalan es la centralidad de una lógica de funcionamiento institucional con prioridad financiera sobre la del bienestar social, la prioridad del equilibrio financiero, y aquí cabe recordar cuántas veces se nos anunció que si no se hacía esta reforma, quebraba el IMSS. El IMSS iba a quebrar en 1997, el IMSS iba a quebrar luego en el 2001, el IMSS iba a quebrar en el 2007, luego iba a quebrar en el 2011, y llegamos a 2024 con finanzas mejores de parte del IMSS, ¿no? Entonces ahí estuvo prevaleciendo esa perspectiva. Y una inversión, es decir, que se invierte la visión institucional, porque más que perseguir el cuidado de la salud, se buscaba eficiencia, eficacia, productividad, contención de costos y competencia. Esta separación que se da entre financiamiento y prestación de servicios es un reto muy grande que tiene la salud del IMSS y del ISSSTE, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta separación que se dio entre financiamiento y prestación de servicios, que se le dio al sector privado, vuelva a regresar al sector público? Pero ahí tendríamos que preguntarnos, ¿el Estado tiene la capacidad de dar todos estos servicios, o cómo le vamos a hacer en estos procesos de transición? Y otros elementos que habla el libro sobre desfinanciamiento, deterioro institucional
la afectación de derechos, cómo muchos de los derechos afectados convirtieron a los beneficiarios, a los derechohabientes, en la necesidad de judicializar, de exigir esos derechos perdidos, ¿no? Y eso lo hemos vivido cuando alguien quiere una pensión, a veces tiene que ir a un juicio donde realmente se le declare que él es el beneficiario porque el trabajador no hizo su revisión a tiempo de quiénes eran sus beneficiarios, y esto se vuelve una situación muy compleja. Entonces, por último, quisiera decir que recomiendo mucho este libro, una lectura crítica. Y aquí voy a terminar con un ejemplo. Hay un dato que da, donde dice lo siguiente a partir de un documento de la Ley de Seguridad Social del 2001, esta reforma. Dice, la calidez es un concepto que acompañó a la administración de Santiago Levy como director general del IMSS, elevándolo a rango de ley en el instituto a fin de prestar los servicios y la atención a las personas derechohabientes con un trato humano. Si yo me quedo hasta ahí, digo, perfecto, o sea, el instituto ya está adoptando la calidez como un concepto importante. Y después dice, lo que tenemos que hacer para esto es organizar en áreas médicas de gestión desconcentrada, con introducción de seguro voluntario para población asegurada, costear las intervenciones, hacer una división de estos costos, manejar mejor la información y ver lo de la portabilidad. Pero ya cuando uno ve que esto iba encaminado a esta separación entre financiamiento y prestación de servicios, pues dice, no, pues no resultó eso, resultó un proceso de encarecimiento y de deterioro de nuestras instituciones. Y por eso les decía que es muy importante tener una lectura crítica, ver qué estaban ellos señalando y qué fue lo que resultó en realidad. Y bueno, por ahí hay otros elementos que va señalando la autora en cada uno de los sexenios, y al igual que María Ascensión, pues estamos esperando el libro de 2018-2024 para que se haga un balance de cómo el instituto ha venido revirtiendo algunos elementos. Ya tenemos algunos datos sobre pensiones, cómo se ha venido discutiendo, pero yo incluso en las propuestas para el sistema de pensiones sigo señalando que muy bien para los que están adentro, muy bien para los próximos a jubilarse, pero seguimos teniendo 55% de la población fuera de una seguridad social que le den todos estos recursos. Y en el ámbito del IMSS, pues el problema es más fuerte porque trata de ahora hablar de un modelo de salud, de atención universal, y siguen prevaleciendo mucho ante atención de la enfermedad individualizada. Entonces nos hace falta esa discusión, cómo pasamos de la atención de la enfermedad a poner a la salud en el centro de la discusión. Bueno, con esto termino. Gracias. No sé cuánto. Doctora Berenice, muchísimas gracias. Yo creo que lo que la perspectiva que nos ha dado de este libro nos permite también a las diputadas y diputados que estamos presentes, y también aparte del público, entender este reclamo que enfrentamos en territorio, que enfrentamos en nuestros estados, que enfrentamos en los distritos, que enfrentamos en el debate público respecto de las deficiencias en la atención de las instituciones de seguridad social, porque sí, efectivamente podemos nosotros encontrar algunas deficiencias que se han estado desde luego atendiendo durante este sexenio, pero que no es fácil revertir un modelo en donde se privatizaron hasta las ambulancias, ¿no? Y entonces, sí, bueno, es que quiero una buena atención, sí, pero es que todo está privatizado, pero es que ¿por qué no lo desprivatizas? Bueno, sí, a ver, todas las ambulancias del país están subrogadas, entonces haz todo un proceso
para volver a tener ambulancias, ¿no? Y además, pues que faltan camas, pues sí faltan camas, que en el IMSS se está atendiendo a algunas personas y en el ISSSTE en los pasillos, ¿no? Se está haciendo un gran esfuerzo porque dejaron de construir consultorios, dejaron de tener más camas hospitalarias, pusieron el acento, como se acaba de decir, en curar la enfermedad y no en garantizar que la persona no se enfermara. Entonces, revertir todo esto, pues sí, doctora Luisa Musot, esperamos el libro de lo logrado para revertir todo esto en el último sexenio, pero también todas y todos los diputados, yo estoy segura que con la experiencia que hemos tenido en estos 3 años, podremos también aportar a lo que ha sido el antes y el después del proceso de privatización. Finalmente, le voy a dar la palabra al maestro Pablo Llanes, Rizo, quien es especialista en desarrollo social y además excoordinador de investigaciones de la CEPAL en México. Es de verdad un gusto tenerlo aquí, también un gran aliado de la seguridad social, siempre presente con nosotras, con nosotros en las semanas de seguridad social y un militante del acceso universal a la salud y a la seguridad social. Y al ingreso. Tiene, así es. Tiene la palabra, maestro Pablo. ¿Cuánto tiempo es? 15 minutos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, diputada, muchas gracias por la invitación. Les ofrezco una disculpa, llegué tarde porque estaba en otro evento que, como siempre, no terminan a tiempo. Entonces, ya saben cómo es esto, pero aquí estoy y les agradezco su comprensión. Yo diría que estamos ante un libro necesario e importante. Un texto original que aborda una problemática muy relevante, pero que yo no conozco otro trabajo en que se hiciera de manera sistemática y con visión de periodo. Entonces, en ese sentido, me parece que es un texto llamado a ser un documento referencial en el análisis de las transformaciones de la política social y de la política de seguridad social. También yo le he dicho a la doctora Luisa Musot que es un libro valiente, que es un libro que entra directamente a los problemas, incluso me atreví a decir que era una cirugía a corazón abierto, donde uno puede ver realmente problemas muy relevantes, problemáticas que merecen muchísima atención. Me gusta además que es un libro que tiene una visión histórico-estructural, y eso un poco se empata con las metodologías de análisis de la CEPAL. Analiza todo el periodo, analiza las peculiaridades de cada momento y señala las implicaciones estructurales de cada una de estas transformaciones y modificaciones que se llevan a cabo. Las transformaciones en el seguro social, en la política de seguridad social y en la política social en general, se enmarcan, y creo que lo hace bastante bien el texto, en este vínculo entre las transformaciones del régimen de acumulación y las transformaciones del régimen de bienestar. Es decir, que las transformaciones institucionales obedecen a transformaciones sobre el conjunto del cuerpo social y de la estructura de la economía y los modelos de acumulación que se van haciendo dominantes. Entonces, no es casual que estemos hablando aquí de privatización, mercantilización, porque esto se deriva también de la transformación del régimen de acumulación. Y en ese sentido es fundamental asumir que no solo es un tema de reformas institucionales, es también un tema de reformas estructurales. Y en particular, con referente a esto que hemos denominado de manera genérica el régimen de acumulación neoliberal,
pues tenemos que hacernos cargo del hecho de que las dos grandes variables de ajuste en el régimen de acumulación fueron el mundo del trabajo y el mundo de las instituciones públicas. O sea, que lo que ha caracterizado esencialmente al régimen neoliberal ha sido el retroceso del mundo laboral en términos de derechos, en términos de distribución del ingreso, en términos de prestaciones sociales, en términos de poder adquisitivo del salario, seguridad en el empleo, etc. No es por ello casual que uno de los términos al que más frecuentemente nos referimos cuando analizamos el mundo del trabajo es el de precariedad. Y no es precariedad solo de los trabajadores llamados informales, que ya no me gusta eso de informalidad porque creo que parece una cosa administrativa. Es trabajo desprotegido, trabajo carenciado de derechos. Pero esto también está presente en lo que hemos considerado tradicionalmente la formalidad. O sea, tenemos empresas formales con trabajadores informales. Bueno, tenemos instituciones públicas formales con trabajadores informales. Creo que hasta la Secretaría del Trabajo. O sea, es un tema que merece una reflexión muy de fondo, pero creo que estaríamos de acuerdo en que una gran variable de ajuste regresiva del régimen de acumulación neoliberal ha sido el del mundo del trabajo. Y miren el impacto que esto tiene frente a un modelo de seguridad social laborista. Dicho en una nuez, podríamos decir que el neoliberalismo es la desvalorización del trabajo y la sobrevaloración de los activos financieros. Y esto tiene que ver también con la lógica de la transformación del régimen pensionario. Entonces, en ese sentido, me parece muy rica y muy importante la reflexión que vincula ambos procesos. Y luego, en el término de la institucionalidad pública, pues recordemos que uno de los rasgos fundamentales del régimen neoliberal pues es la consolidación fiscal y el ajuste fiscal. La reducción de la capacidad de captación de impuestos directos por parte del Estado, la idea esta de que los impuestos inhiben la inversión si no es suficiente inhibe el crecimiento, si no hay crecimiento no hay empleo, etcétera, 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 y al final de cuentas no hay derrama económica. Pero también hemos visto un deterioro de largo plazo en el régimen neoliberal de la institucionalidad pública. Presupuestos insuficientes, desfinanciamiento crónico y también deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. Ya lo decía ahorita la diputada, el crecimiento, por ejemplo, de las contrataciones bajo regímenes tipo honorarios, etcétera, etcétera, que se han expandido de manera muy importante en la institucionalidad pública. Entonces, el neoliberalismo ha significado deterioro del mundo del trabajo y deterioro de la institucionalidad pública. Y el gran proceso de reversión del neoliberalismo es revertir ambas tendencias. Por ejemplo, una política como la que se ha tenido recientemente de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y que ha impactado afortunadamente en los salarios medios de cotización, pues va en esa dirección. No todo es ello, pero ello sí va en esa dirección. Entonces, asumir que las nuevas reformas de una institucionalidad social construida en lógica de enfoque de derechos, universalidad, máximas prestaciones posibles, etcétera, 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 tiene que ver con revertir el deterioro del mundo del trabajo y el deterioro del mundo de la institucionalidad pública. Ahora, ¿por qué esto es particularmente fuerte en el caso de la seguridad social? Pues por una razón que parece bastante clara. Un modelo al que ha hecho referencia Berenice muy atinadamente, bismarquiano, laborista, etcétera, está construido sobre una serie de hipótesis subyacentes. Una de las hipótesis es la de la salarización universal. Empleo formal para todo mundo. Pleno empleo, pero no por ratito, sino permanente. Estabilidad, movilidad social, etcétera. Si la fuente principal de financiamiento de la seguridad pública se deriva de la estructura del empleo,
Es decir, si hay salarios más altos, pues habrá evidentemente cotizaciones más altas. Si hay una masa de empleo creciente, habrá una cotización y una captación de recursos por parte de la Seguridad Social mayor. Si hay un proceso de mejoría de las condiciones salariales también. Por así decirlo, el financiamiento de una institucionalidad basada en estas hipótesis depende del comportamiento del mercado laboral. Pero si el mercado laboral es intermitente, es precario, empieza a haber un estancamiento, incluso deterioro de los niveles salariales, pues la fuente de financiamiento se va secando. Y entonces el deterioro del mundo laboral es también un deterioro de financiamiento y presupuestal de la Seguridad Social. Entonces, la hipótesis es una hipótesis que hay que revisar, porque si tú apuestas a que esto funcione en la medida que haya pleno empleo, haya crecimiento salarial, haya estabilidad laboral, pues sí, pero ¿y si no? Recuerden cómo fue el fenómeno de las Afores, que estaba basado también en esa hipótesis. La hipótesis de las Afores era ese. La gente va a entrar, va a tener 25, 30 años de trabajo con cotización continua y al final va a salir con tal nivel de tasa de reemplazo. Pero pues en realidad es una cosa de puertas giratorias el mercado laboral. Un tiempo en la formalidad, un tiempo en la informalidad, un tiempo cotizas, un tiempo no cotizas. Cuando cotizas te registran con una tasa, con un salario menor para, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, pues, millones de cuentas sin continuidad que no cumplen con las semanas originales de cotización previstas. Por eso en este gobierno va a hacer una reforma para modificar el número de semanas de cotización, porque la primera generación que se iba a graduar eran unos cuantos. Entonces, tenemos que repensar cómo transformamos la estructura de la economía, revertimos este deterioro del mundo del trabajo y al mismo tiempo avanzamos en una mejoría de las condiciones de la institucionalidad. El otro elemento que me parece muy interesante del libro de Luisa Musot es cómo se fue introduciendo toda la narrativa, la concepción y la visión de lo que ahora conocemos como la nueva gestión pública en el diseño institucional. Seguramente todo está familiarizado con la visión, con la misión, con el enfoque de atención al cliente, etcétera, etcétera. Entonces fue la planeación estratégica, el FODA, etcétera. Fue llevar los mecanismos de planeación de las empresas a las instituciones. O sea, esto que llamamos la nueva gerencia pública no fueron cosas que se diseñaron ex profeso para la institucionalidad pública, sino que se trajeron de la empresa privada para decir que el gobierno tenía que funcionar como una empresa y que en realidad las instituciones públicas no tienen enfrente ciudadanos sino clientes. Imagínense las implicaciones que tiene una visión de este tipo, y nos acostumbramos a este lenguaje, y si ustedes se dan cuenta ya las categorías de análisis social son muchas veces categorías mercantiles. La rentabilidad social, el enfoque de cliente, eficacia, eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces empezó a haber una especie de colonización de la institucionalidad pública con base en estos preceptos. Voy a contar una anécdota. Una vez me entrevistaron y me dijeron, ¿cuál es la misión ya está a cargo de una institución? ¿Cuál es la misión de su institución? Ninguna, le dije. ¿Cómo que ninguna? Nosotros no tenemos misión, tenemos obligaciones de ley, que esa es una cosa muy diferente. La idea de la misión y la visión y todo esto es una cosa que se importó de las empresas privadas, sobre todo de las grandes, hacia la institucionalidad pública. Aquí vale la pena también subrayar que, como dijo no me acuerdo, me apena porque no recuerdo el nombre del autor de una conferencia español, que dijo una cosa muy interesante. Dijo, la nueva gestión pública es sacar al Estado del mercado para meter el mercado en el Estado. La verdad me pareció una definición excelente
que he repetido muchas veces y me apena mucho no recordar el nombre del profesor que dio esta charla, pero me pareció bastante clara en términos de el desplazamiento conceptual, de concepción del servicio público que todo esto ha implicado. El libro señala algo que me parece importante. La institucionalidad pública es un campo de disputa y no todas las reformas logran imponerse, ni se imponen con la misma intensidad en todas las dimensiones, ni con el mismo ritmo. Entonces es esta idea de que la institucionalidad también es una correlación de fuerzas. Entonces, por ejemplo, encontraríamos que en el Seguro Social no todo está privatizado, o no todo está privatizado con la misma intensidad. Es obvio que una de las áreas en donde se avanzó más es en el tema de las pensiones, pero no necesariamente en la prestación de todos los servicios, porque se generan procesos al interior de las instituciones. Entonces, no es una visión así como maniquea o conspiracionista de que llegaron unas gentes a hacer una serie de cosas, sino entender también que es un proceso social. Me parece muy importante devolver a la discusión de la política social el ámbito de la seguridad social. La política social neoliberal se caracterizó por una visión reduccionista de lo social. Esto es, casi el único objetivo de la política social era el combate a la pobreza. Y ya no discutíamos la política social como expansión de las instituciones, sino como análisis del programa dominante de cada sexenio. Incluso si nosotros nos damos cuenta, en realidad el periodo de la política social previo al neoliberalismo no era una política de programas sociales, era una política de expansión de las instituciones. Es más, no existía ni siquiera la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué era la política social? Era el IMSS, era la SEP, era la reforma agraria, era la Secretaría del Trabajo, y eso era lo que discutíamos como política social, la densificación de las instituciones. Y de repente nos pasamos a discutir solo programas, que si solidaridad, que si el seguro popular, que si oportunidades, y entonces una reducción del campo epistémico de lo que es la política social. Aquí déjenme contarles otra pequeña anécdota. Poco después de que Calderón mandó la iniciativa de reforma de las pensiones para pasar al régimen de capitalización individual en el sector público, me invitaron a un foro de discusión en el periódico Reforma. Bueno, como es público lo voy a decir. Estaban Rogelio Gómez Hermosillo, que era el exdirector de Oportunidades, David Penchina y yo. Y entonces estaba iniciando inclusive el gobierno de Calderón. Entonces la moderadora preguntó, bueno, ¿qué podemos decir de la política social de este gobierno? Y mis otros dos colegas de mesa dijeron, pues es que no está claro, no ha presentado ninguna iniciativa en materia de política social, no sabemos qué va a pasar con Oportunidades. Yo les digo, oigan, pero ya presentó la propuesta de reforma de las pensiones, ¿qué no les parece que eso es parte de la política social? Me pareció tan representativo que se reducía política social a qué programa emblemático iba a tener la administración o qué modificaciones iba a hacer, pero algo que tiene una implicación inmensamente mayor que cualquier programa social, que es el régimen pensionario, eso parecía no formar parte de la política social. Entonces yo creo que necesitamos devolver una mirada amplia de la política social y escapar de la jaula de los programas y entender, no quiero decir de los programas, sino de la jaula mental de los programas, de creer que política social solo son programas. Política social es mucho más, incluye programas, pero es mucho más que programas sociales. Y luego, yo diría que la implicación que ha tenido las reformas pensionarias hacia la lógica de capitalización individual, además de todo lo que se ha analizado de
que reproduce desigualdades, que no garantiza tasas de reemplazo adecuados, que no es sostenible, etcétera, etcétera. Hay un elemento conceptual muy de fondo, yo creo. Porque ¿qué son las pensiones? Yo diría que son salarios diferidos. Es capital variable, pues. Entonces, es una fase del capitalismo de transformación del capital variable en capital financiero y en capital bursátil. Ya no es un derecho y una prestación social, sino una forma nueva de manifestación del capital construido sobre la base de los ahorros de los trabajadores. Yo creo que es una transformación muy importante y en algunos países se ha analizado que tiene implicaciones ideológicas y sociales muy fuertes en vender a los trabajadores la idea de que ahora son inversionistas. Así como los de Uber dicen, yo soy socio, el otro dicen, pues yo a ver cómo amaneció la acción, no sé qué, en que están invertidas mis 300 semanas de cotización. Y es también una lógica totalmente individualista, porque los sistemas de reparto están pensados en una lógica de solidaridad y retribución social. Los otros están muy pensados en la lógica de si ganaste poco vas a tener poco, pero ya eres inversionista. Y ahora lo que tú tienes que fijarte esto y entonces cursos, y ahí vienen los cursos de educación financiera, etcétera, etcétera. Pero en términos de la acción colectiva, claro que la debilita. Esto me recuerda una vez cuando fui a Chile, que estaba empezando el tema del movimiento estudiantil. Yo dije, ¿cómo las transformaciones sociales implican transformación de las mentalidades? Eso fue hace como 15 años. Porque de repente la consigna que estaba en la calle era créditos justos para la educación. Yo decía, pero si aquí lo que peleamos es por educación gratuita. Y ahí el rollo era pues que los bancos no cobren tanto. Eso ya que se cambió en todo el proceso chileno, pero fíjense cómo se van introduciendo nuevas concepciones, nuevas visiones, nuevas mentalidades. Ya me pasé mucho, termino con esto. Y ya se ha de aburrir Berenice de lo que voy a decir, pero yo considero que esta división mecánica de contributivo y no contributivo cada vez es menos sostenible. Yo por eso prefiero hablar de contribución directa e indirecta, que pareciera que hay gente que recibe y que nunca contribuyó en nada, cuando en buena medida, por ejemplo, la pensión universal de adultos mayores se financia con impuestos generales que en buena medida se derivan de impuestos indirectos al consumo, como el IVA. Entonces, no es que hay un montón ahí de gorrones que están recibiendo del nada y los demás sí estamos contribuyendo. Pero hay otro elemento que es muy interesante y que habría que ver las implicaciones que tiene, en este caso concreto, para el Seguro Social. Y es el hecho que de este proceso de desfinanciamiento está llevando a que cada vez más la prestación de servicios médicos se financia con impuestos generales, no con contribuciones. Las contribuciones se van fundamentalmente a el tema previsional pensionario. Pero entonces se genera esta contradicción y dicen, es que yo estoy pagando y recibo este servicio. Y en cierta medida ese servicio ya se está pagando con impuestos generales, no con contribuciones, por el propio desfinanciamiento crónico del instituto. Entonces yo creo que esto en la discusión sobre el futuro de qué tipo de modelos de prestación de servicios médicos vamos a tener es importante y probablemente vamos a tener un debate, lo dejo nada más abierto como una posibilidad, en donde haya que separar la parte pensionaria de la parte médica. Y que uno se financia de una manera y otro se financia de otra manera. Probablemente también tenemos que repensar nuestro modelo de seguridad social que nació con esta idea de seguro médico y seguro pensionario al mismo tiempo, pero su proceso de financiamiento está evolucionando en direcciones distintas. Yo creo que es un buen momento para discutir también estos temas institucionales. Y yo nuevamente felicito a Luisa por traernos a la mesa esta discusión, por darnos información basada en fuentes del propio instituto muy concretas y que nos permita
hacer reflexiones grandes, que muchas veces son las que más nos hacen falta. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Pues como siempre, aprendemos muchísimo al escucharles a mis colegas investigadores. Y yo quisiera abrir un espacio por si ustedes quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Adelante, diputada, por favor, si me ayudan a pasar el micrófono, por favor, a la diputada. Bueno, pues bienvenido a esta cámara, a todas, a todos. Y bueno, la pregunta que quiero hacerle es que ¿por qué se tardan tanto en liberar el afore que una persona por años ha trabajado? ¿Por qué? Si les parece bien… Lo sospecho, pero no lo sé. Sí, si les parece bien, hacemos algunas preguntas en su conjunto y vemos cómo se va respondiendo. Sí. Bueno, antes que nada, un gusto saludar a la mesa del presidio, amigos, compañeros diputados, invitados todos. La verdad que me da mucho gusto sobre el libro, la autora del libro, felicidades. Un aplauso pido por favor para ella. Que la verdad… días, meses, años, una persona pensante que se prepara para hacer un libro, mis respetos. A los de la mesa, comentarles que los felicito también por ese tema tan importante de la creación del Seguro Social de 43 para acá de la ley. Me gustó mucho lo que comentó también la diputada Cisneros sobre el seguro, que a veces decimos y criticamos tanto las personas, la gente, de que en el seguro no los atienden, que no caben, que esto. Yo siempre he dicho, y lo dijo muy bien la diputada, yo siento que sí se ha avanzado mucho en el Seguro Social, es una institución muy importante a través de la historia, ha tenido más altas para mí que bajas. Claro que a través de la historia algunos actores le hemos hecho un poco de daño, a lo mejor mucho, pero la institución sirve bastante para los mexicanos. Porque, de ejemplo, la clase baja o media a veces no tiene para una operación, no tiene para algo, pero ahí está la institución que no nos falla. De una manera u otra está el paciente que se va a atender. Nadie puede negar eso. Claro que a veces algunas asistencias son tardadas, pero siempre hemos sido atendidos la mayoría de las personas. Siempre hemos atendido. Y es algo que nos rescata en un momento la vida. Y yo siempre he dicho que yo de mi parte, en lo personal, a título personal, yo siento que hacer tantas instituciones del seguro que piden que hagan muchos, yo siento más bien que una institución de seguro social la debemos ampliar allí mismo, darle un segundo o tercer piso, contratar más doctores, más enfermeras y meterle en la cuestión económica lo que es lo de la farmacia, los medicamentos, y no ampliar algo más grande que no vamos a poder lograr cuando ya lo tenemos. Ese sería mi punto de vista, porque en un hospital a lo mejor hay 20 camas y atienden miles de personas. Simplemente ampliar más, comprar más camas, contratar más doctores, más enfermeras y darle a lo que ya tenemos y guardamos gasto para que sigamos avanzando en la cuarta transformación. Muchas gracias y yo de mi parte un aplauso para mi presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum próximamente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Adelante, por favor. Aquí. Tengo 43 años de servicio. Buenas tardes, soy la maestra Olimpia Guerrero López y trabajo en la biblioteca en el área de merografía temática. Qué bueno que hacen esto. Yo, rápido, cuento esa ocasión que Salinas de Gortari iba a dar su informe. Yo estaba en intendencia y en esa parte estábamos asomadas nuestras compañeras y yo, porque estábamos limpiando, y mandaron a los bomberos a quitar a esas personas. Cada vez que había algo aquí, los presidentes mandaban a quitar a todas las personas. Ahora ya no, porque tenemos ahora quien es un presidente y se ha fijado en que la mayoría estamos viviendo situaciones difíciles, sueldos bajos. El
ellos lo que hicieron, los anteriores presidentes, fue privatizar muchas cosas. Y los paganos fuimos nosotros. Ahora, con todo este cambio del 2018 y ahorita, me da gusto. Porque yo tengo amigas que son jubiladas del IMSS y las escucho. Ellas son jubiladas con el último sueldo. Aquí en Cámara yo tengo 43 años y no me puedo jubilar porque jamás me voy a llevar lo que gano. Entonces, el que ellas estén trabajando para ellas mismas y estén viendo las cosas buenas que tienen, qué bueno. Aquí en Cámara también queremos que nos puedan ayudar para que también el ISSSTE haga, bueno, que no es igual, ¿no? Que suceda lo mismo que con ellas, que se van con su sueldo y se van bien. Yo las veo a ellas jubiladas y sanas y las veo bien guapas. Aquí tenemos que irnos ya muy grandes. Mi compañera tiene 80 y tantos años y no se puede ir, porque si se va con un sueldo de 20,000 pesos, que no le alcanzaría, sobre todo porque está enferma. Entonces, el que ustedes puedan seguir trabajando, para que también los trabajadores y los que somos del Estado, que somos del ISSSTE, podamos también irnos jubiladas como ellas, podamos vivir de una manera diferente e irnos sanas. Ahora los felicito también porque los jovencitos, muchos están pensando, hijo, ya no va a haber jubilaciones. Los niños de servicio que están, que estaban en el área, que ahorita ya terminaron, una de ellas me dijo, ¿y ahora cómo me voy a jubilar? Y le dije, no, escucha, escucha en las sesiones para que te des cuenta que los diputados están trabajando para que haya jubilaciones, haya pensiones. Pero para eso tenemos que estar unidos todos, trabajando para el mismo lugar. Y para el mismo lugar es que si dicen que las cosas nos van a mejorar, votemos este año por las cosas mejores para todos. Yo le pido a la gente que por favor haga bien las cosas, piensen lo que van a hacer. Y hacer es, veamos hacia futuro. Porque ya yo tengo 62 años y los niños que vienen atrás queremos dejarles algo bueno. Yo los felicito por el trabajo que están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento para usted, diputada. Mi agradecimiento para el panel. Hoy veo un gobierno diferente. Les felicito por el análisis del libro. Maestro, me gustaron sus palabras. Veo a la compañera, bueno, nosotros somos trabajadores del Seguro Social jubilados, felizmente. Me gustaron sus palabras, pero aquí hay un agravante. No somos tan felices. No somos felices porque gracias a alguien en un gobierno se le ocurrió que nosotros no pudiéramos cobrar los afores. Somos, ahora sí que, de alguna medida, fuimos dañados por una jurisprudencia que fue nombrada o derogada en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Y a eso le vamos a agregar que en el gobierno de Peña Nieto la autorizan. Es nosotros que en el 2015 que nos jubilamos ya fuimos afectados por esa ley. Hoy en el tema de jubilaciones y pensiones, mi pregunta sería la que hice hace un año. ¿Qué va a pasar con nosotros los jubilados que a partir del 2015 no podemos recuperar nuestro concepto de cesantía y vejez? Necesitamos una jurisprudencia que nos ayude a salir adelante y ver todo que mis compañeros jubilados en ese tiempo podamos salir adelante. Por otra parte, mi felicitación para la escritora, la doctora, que hace un análisis perfecto
y mi felicitación por la Semana de Seguridad Social. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues hay dos preguntas, yo diría muy concretas. Una la hizo la diputada Catalina, que ya tuvo que retirarse, pero vale la pena retomarla, desde luego, en atención a ella y todos los que nos acompañan también a través de las redes del Congreso, en donde se dice, o se pregunta más bien, ¿por qué se tardan tanto las AFORES en liberar las pensiones? Y hay otra pregunta también muy concreta de en qué momento los trabajadores jubilados del IMSS, aquí sí quiero aclarar, trabajadores del IMSS, no derechohabientes del IMSS, trabajadores del IMSS, pueden recuperar una prestación en la que ya el Poder Judicial determinó en su contra, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes quisiera… Sí, por favor, doctora, adelante. La pregunta yo la entiendo, la primera, en un sentido primero, ¿por qué se tardan en la devolución? Hay dos cosas, las administradoras no dan pensiones, las AFORES no dan pensiones, sino que aquí es cuando la gente ya no tiene derecho porque no cumplió con los requisitos, la ley establece que se puede retirar en una sola exhibición sus recursos o continuar aportando. ¿Cuál es el problema? Cuando el IMSS ya le da una negativa de pensión, es decir, no cumplió con los requisitos, es posible que tenga la edad, o el ISSSTE, es posible que tengan la edad, pero no acumularon las semanas que se pide, entonces tiene que ir a la AFORE con ese documento para que le hagan la devolución. ¿Cuál es el problema que ha sido permanente? Que la AFORE se espera a que demándamelo. Y entonces la gente, si no lo hace de buena, en ese momento, no todas lo hacen, no todas, pero la gran mayoría lo hace, entonces antes tienen que ir, antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, tenían que ir a los conflictos, hasta la fecha tienen que ir a los conflictos individuales de seguridad social a demandar a la AFORE para que le haga la devolución. Con la reforma del 2019, siguen en la misma práctica y ahora peor, porque con la reforma del 2019 sacaron de las exclusiones lo relativo a pensiones, a retiros, cesantía de avanzada vejez y la devolución de las AFORES, de los recursos, perdón. Y entonces, ¿qué se obliga al pensionado? Pues primero, bueno, al futuro, ya no va a ser pensionado porque no cumplió. Entonces, ¿qué se le obliga para recuperar sus recursos? Primero ve a la vía conciliatoria, ve a conciliar. ¿Qué puede ir a conciliar si lo que quiere son sus recursos? Obviamente la AFORE no le va a devolver nada, no va a haber conciliación y entonces nos vamos al juicio ante los tribunales laborales. Entonces, vean, tampoco se reparó y aquí hubo una omisión legislativa, tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que hubo una omisión legislativa porque uno de los proyectos, Morena presentó 3 proyectos y uno de los proyectos sí ponían como una excepción a la conciliación a las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y en el dictamen que se aprobó fueron excluidas. Entonces, esa es la situación. Primero, una práctica de las propias administradoras de no devolver hasta que me lo ganes, bien ganado. Y ahora, pues, se entorpece porque ahora hay que acudir a la conciliación y por si eso no fuera suficiente, también hay un criterio judicial con jurisprudencia de que sí es obligatorio primero agotar la instancia de conciliación que es administrativa. Para completar la información que ya dio la doctora Morales, en relación a cómo recuperar, antes de la judicialización, los trabajadores deben de tener esa negativa de pensión de parte del IMSS y del ISSSTE. Deben de saber los beneficiarios, porque generalmente a veces son las viudas las que arreglan la recuperación de ese recurso o el trabajador,
debe saber en qué Afore están sus ahorros. Actualmente ya hay la posibilidad por el número de seguridad social. El problema es que los trabajadores de los años 40 y 50 no tenían claro ese número de seguridad social y se les pedía que llevaran la hoja rosa. Entonces, encontrar la hoja rosa que nunca guardaron era todo un calvario que podían durar 2, 3 años. Se judicializa si los trabajadores no encuentran esa hoja rosa y no saben su número de seguridad social. Supongamos que encontraron su número de seguridad social. Entonces les piden su CURP. ¡Oh, sorpresa! El trabajador tiene 2, 3 CURPs. Tiene que ir a Secretaría de Gobernación a arreglar que les junten todos ese CURP. El trabajador cotizó para el IMSS, cotizó para el ISSSTE. A pesar de que las leyes dicen que se puede jalar esos recursos, también tienen que judicializarlo para que se les reconozca las semanas del IMSS y del ISSSTE. Por eso en el libro, y por eso aquí yo hice énfasis, que en muchos de estos derechos se judicializaron. Eso significa judicializar. Supongamos que el trabajador tiene su hoja rosa, un solo CURP, una sola cuenta, y entonces va a la Afore y le dice, usted nunca actualizó el beneficiario. Primero tenemos que actualizar el beneficiario. Y si por X o Y no están cansados, si no era concubina, se va a judicialización. Entonces, seguimos con el trámite, supongamos que ese trabajador logró todo eso, entonces vamos a actualizar su expediente en términos electrónicos, su expediente electrónico. Entonces les van a tomar una toma de retina de todas las huellas y hasta que comprueban todo eso, puede pasar 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que tenemos que seguir discutiendo en la devolución de los recursos de los trabajadores, porque no lograron pensión y no están logrando recuperar sus ahorros. Y por eso ellos le juegan a que el trabajador se canse o se muera. Y entonces, como se va a morir, pues ya ahí se va a quedar la cuenta. Y un dato para el análisis, la CONSAR está registrando 74 millones de cuentas en las Afores, cuando son 24 millones de trabajadores los que están cotizando. Entonces, ahí vean el negocio. A esas cuentas les cobró comisión y seguimos y por eso este es apenas un pequeño éxito, pero falta mucho por si lo meten a que entre la Suprema Corte y dictamine y todos estos elementos. Pero creo que lo más importante es que ustedes reproduzcan cómo funciona el sistema, lo traten de explicar, les den estos tipos de ejemplos para que la gente se vaya concientizando, porque es un sistema complejo para los trabajadores. A nosotros nos cuesta trabajo entender cada una de las leyes y cómo se va renovando y cuáles son los ajustes que se le van haciendo. Y el otro elemento que quisiera comentar de la otra pregunta es sobre la defensa de la institución, ¿no? Si todos los trabajadores tuvieran IMSS, pues defenderían al IMSS. El problema es que si solamente son 24 millones los que tienen acceso al IMSS y si a eso le sumas las prisas de la vida cotidiana, le sucede que si le ponen una farmacia en la esquina, pues va a preferir ir a esa farmacia de la esquina porque le van a cobrar 20, 25 pesos la consulta, pero nunca contabiliza que a lo mejor tiene el inicio de una enfermedad de la cual se va a agravar y va a terminar en el hospital público cuando ya no haya nada que hacer. Entonces necesitamos también meter en la reflexión, más que la educación financiera, una educación de cuidado de la seguridad social. Y los jóvenes tienen que demandar como propuesta, más que una cuenta para mi Afore, es una seguridad social integral que me dé salud, que me dé posibilidad de lograr un crédito de vivienda, que me dé apoyo de guardería para que podamos continuar con una mejor vida, ¿no? Muchas gracias, maestro Pablo. Sí, miren, muy breve. Se supone que el derecho laboral tiene que ser tutelar.
todo el derecho administrativo no cumple con el principio pro persona, que está ya en la Constitución en el artículo 1. Aquí todo el esfuerzo, la carga, el tiempo recae en el derechohabiente o en el quien postula para obtener una pensión. Entonces, tenemos una legislación administrativa, déjenme decirlo así, que es pro burocracia y pro mercado. O sea, uno tiene que ir contra la burocracia y uno tiene que ir contra los intereses de las empresas para gozar de su derecho. Entonces, me parece que aquí hay una tarea legislativa fundamental de cómo hacemos un derecho administrativo y procesal pro persona, porque ahora, como decían, le apuestan a que la gente se canse y claro que se cansa la gente, son un montón de trámites y cuesta. Cuesta. Por ejemplo, si uno se atrasa en un pago, te cobran los intereses moratorios. A ver, si te pagan 3 años después y los intereses que ese dinero generó durante 3 años, ¿qué? Entonces yo creo que sí es para una reflexión muy de fondo en la necesidad de introducir este criterio muy potente de la interpretación pro persona para incorporarlo en el funcionamiento de las instituciones, en la normatividad y en quitarle, lo utilizo metafóricamente, la carga de la prueba a las personas y más bien dársela a las instituciones. A fin de cuentas son recursos de las personas y es una batalla tremenda poder acceder a esos recursos y les digo, cuando se accede a esos recursos son recursos que ya se devaluaron por el tiempo que transcurrió, nada más. Muchas gracias. Pues importantísimo cierre porque fíjense ustedes que con el debate que hemos tenido en estas últimas semanas y de manera muy particular el día de ayer, cuando se dice tienes que defender tu afore y nadie se tiene que meter con tu recurso y es tuyo y es tal, nadie dijo, y yo diría, me incluyo, nadie dijimos, a veces el proceso del debate no nos permite profundizar tanto en el pleno, en tribuna, pues que parte de todo el problema es que este sistema está pensado para que efectivamente la recuperación del ahorro de las y los trabajadores sea un proceso muy tortuoso para que si es posible, en caso de que sea posible, nunca te lo regresen. Entonces, esto es importantísimo porque ha sido parte del debate, o sea, quienes crearon este sistema de cuentas individuales, pues son obviamente quienes se están oponiendo a empezar a avanzar en medidas solidarias con el discurso de que, a ver, lo individual es muchísimo mejor, aunque te cobren, ¿no?, por administrarte tus recursos y aunque después tengas que pagar un abogado para que te lo puedan regresar. Entonces, y se quedan con una parte, exactamente. Entonces, bueno, esto es el gran debate. Hay muchos desafíos, hay muchos pendientes y yo efectivamente he sostenido y lo hice hoy en el Senado de la República que realmente México tiene que avanzar hacia un sistema único nacional de seguridad social con criterios de equidad, en donde vayamos eliminando también la fragmentación de los sistemas de seguridad social con derechos tan diversos que existen entre más de 200 sistemas de pensiones que hay en México, porque hemos estado hablando específicamente de los sistemas del IMSS y del ISSSTE, pero hay muchísimos otros sistemas, algunos solidarios todavía, algunos más benéficos, otros que ya ni siquiera tienen el sustento económico para sostenerse, y entonces estamos efectivamente en un problema que tenemos que repensarlo,
para crear un sistema único nacional de seguridad social, y en ese camino yo coincido completamente con Pablo de que tal vez parte de ese camino sea separar algunas de las prestaciones que dan las instituciones de seguridad social con una nueva institución que se haga cargo específicamente del sistema pensionario en México, da un Instituto Nacional de Pensiones que mire hacia la construcción de ese sistema único nacional de pensiones. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes, gracias a los ponentes. Le voy a pedir a mis compañeras diputadas secretarias de esta Comisión de Seguridad Social me acompañen a entregar los reconocimientos a nuestros ponentes del día de hoy antes de pasar a la clausura de nuestros eventos. Si me acompañan, por favor, diputada Marta Barajas, diputada Susana Cano, por favor. Bueno, vamos a empezar con la doctora, el reconocimiento a la doctora Berenice Ramírez López por su participación en la Semana Nacional de la Seguridad Social 2024, balance del proceso legislativo respecto de la reforma constitucional en materia de pensiones. Doctora Berenice, mil gracias. A mí me tocó entregarle su reconocimiento al maestro Pablo Yáñez. Pues muchas gracias por todo lo que nos estuvo enseñando de todo esto que hemos estado caminando en la Comisión de Seguridad Social y que nos hace falta tanto, que en estos 2 días nos hemos dado cuenta que realmente hemos puesto un granito de arena nada más. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Seguridad Social, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Ascensión Morales Ramírez por su participación en la Semana de Seguridad Social, balance del proceso legislativo respecto de la reforma constitucional en materia de pensiones. Firma la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Para mí es un honor entregar este reconocimiento. Para la clausura le voy a pedir también a nuestra compañera diputada, integrante también de la Comisión de Seguridad Social, nos acompañe aquí en el Presidium. Diputada, muchísimas gracias. Sí, por favor.